El vuelo 847 con destino a Guadalajara despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 3 de la tarde de un viernes que Lucía Esperanza nunca olvidaría. No porque supiera lo que estaba a punto de suceder, sino porque ese día, por primera vez en 10 años, había soñado con el orfanato. Había despertado a las 5 de la mañana con el corazón latiendo como un tambor y las sábanas empapadas de sudor. En el sueño tenía 8 años, otra vez. Estaba de rodillas en el piso de piedra fría de la cocina del orfanato Santa Clara, fregando las ollas del desayuno con las manos rojas y agrietadas por el jabón industrial. Y detrás de ella, como siempre, estaba la voz. «Más rápido, niña inútil. ¿Crees que alguien te va a querer si ni siquiera sabes limpiar?» La voz de la directora Amparo. Lucía se había duchado con agua fría para borrar los restos del sueño, se había puesto su uniforme bordó impecable, se había recogido el cabello en su cola de caballo alta perfecta y se había mirado en el espejo durante un largo momento. «Esa vida ya no existe», se dijo en voz alta. «Saliste, sobreviviste, eres libre». Y tocó, como hacía cada mañana desde hacía 20 años, la pulsera de mizangas coloridas escondida bajo la manga de su blazer. Azul, amarillo, rojo, los colores desteñidos de una infancia que había sido todo menos colorida. A sus 28 años, Lucía Esperanza era una de las azafatas más respetadas de Aerolíneas del Pacífico. 5 años de servicio impecable, ninguna queja, docenas de cartas de agradecimiento de pasajeros que recordaban su sonrisa genuina y su atención cálida. Sus supervisores la adoraban. Sus compañeros la admiraban. Nadie sabía que dormía mal casi todas las noches, que las multitudes la ponían nerviosa, que a veces, cuando un pasajero levantaba la voz, algo dentro de ella se encogía como la niña que había sido. Nadie sabía que había crecido en un orfanato. Lucía nunca hablaba de eso. El vuelo a Guadalajara era una ruta corta, apenas 1 hora y 15 minutos en el aire. Lucía prefería estos vuelos, menos tiempo para pensar, más tiempo para trabajar. El trabajo la mantenía presente. El trabajo le recordaba que ahora era alguien, que ya no era la niña que limpiaba retretes a cambio de un plato de sopa aguada. Cuando abordó el avión esa tarde, notó algo inusual en el equipo. Había una azafata nueva, Rosa Martínez, según decía el gafete dorado en su pecho. Una joven de 24 años, con cabello negro largo hasta la cintura, ojos grandes y nerviosos, y una manera de moverse que Lucía reconoció instantáneamente. Era la manera de alguien que había aprendido a no ocupar espacio, a hacerse pequeña, a no llamar la atención. Era la manera de alguien que había crecido con miedo. Primera semana, ¿verdad? Lucía le sonrió con calidez mientras preparaban la cabina juntas. Rosa asintió, sus manos retorciendo nerviosamente un trapo de limpieza. «Sí, señora. Bueno, tercera semana en realidad, pero primer vuelo sola. Bueno, no sola, pero sin mi supervisora de entrenamiento. Estoy un poco...» Se calló, avergonzada de hablar tanto. «Nerviosa, lo sé». Lucía puso una mano en su hombro. «Yo también lo estuve en mi primer vuelo solo. ¿Sabes qué me ayudó?» Rosa negó con la cabeza. «Recordar que los pasajeros no nos ven como personas, nos ven como uniformes, y eso puede ser liberador si lo piensas bien. Significa que cualquier error que cometas lo olvidarán en 5 minutos. Pero cualquier bondad que les muestres, la recordarán para siempre». Rosa la miró con una expresión que Lucía no supo descifrar, algo entre gratitud y reconocimiento, como si las palabras hubieran tocado algo profundo. «Gracias, Lucía». Rosa sonrió por primera vez. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar.
Mientras Rosa se alejaba para verificar los compartimientos superiores, Lucía notó algo que hizo que su corazón se saltara un latido. En la muñeca derecha de Rosa, parcialmente visible bajo la manga del blazer, había una pulsera de misangas coloridas. Azul, amarillo, rojo, los colores desteñidos por años de uso, idéntica a la suya. Lucía abrió la boca para decir algo, pero en ese momento los pasajeros comenzaron a abordar y el pensamiento quedó suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. La clase ejecutiva se llenó rápidamente. Hombres de negocios con laptops, mujeres elegantes con bolsas de diseñador, una pareja joven que claramente había gastado sus ahorros para volar en primera clase por su aniversario. Lucía los atendió a todos con su eficiencia habitual, sirviendo agua, acomodando equipaje, respondiendo preguntas con una sonrisa que después de 5 años ya no sentía falsa. Y entonces la vio. La mujer que abordó en el asiento 3A tenía 60 y tantos años, cabello grisallo mal teñido de castaño, un traje sastre gris anticuado y una cruz de plata enorme colgando del cuello. Su rostro era una máscara de desaprobación permanente, con arrugas profundas alrededor de la boca de tanto fruncir el ceño y entre las cejas de tanto criticar. Caminaba con la rigidez de una vara, mirando a su alrededor como si todo y todos fueran decepcionantes. Lucía la reconoció inmediatamente. No la reconoció por las facciones que habían cambiado con la edad. No la reconoció por la ropa, que era diferente. La reconoció por la manera en que entró a la cabina, como si el mundo le perteneciera, como si todos los demás fueran invitados tolerados en su reino. La reconoció por el broche en su solapa, OSC, Orfanato Santa Clara. La directora Amparo Villarreal de Mendoza había envejecido, pero su aura de crueldad disfrazada de santidad era exactamente la misma. El cuerpo de Lucía reaccionó antes que su mente. Sus manos comenzaron a temblar, su respiración se volvió superficial. Un zumbido apareció en sus oídos, el mismo zumbido que escuchaba de niña cuando sabía que venía un castigo. «Lucía, ¿estás bien?» Miguel, el comisario jefe, la miraba con preocupación desde el otro extremo del pasillo. «Sí». Lucía forzó las palabras. «Sí, estoy bien. Solo un mareo. Ya pasó». No había pasado. No pasaría nunca. Pero Lucía Esperanza había sobrevivido 18 años en el infierno que esa mujer había creado. Podía sobrevivir 1 hora y 15 minutos en un avión. Observó mientras la directora Amparo se acomodaba en su asiento con la ayuda de una mujer rechoncha de cabello grisallo corto. Hermana Socorro, la eterna cómplice. Las dos mujeres hablaban en voz baja, la directora gesticulando con impaciencia, mientras la hermana asentía servilmente. Y en el asiento 3C, junto a la ventana, un hombre mayor de cabello blanco y terno elegante le sonreía con la calidez de quien considera a estas mujeres santas en la tierra, don Fernando Ruiz. Lucía lo había visto en los periódicos. El empresario filántropo que había donado millones al orfanato Santa Clara durante décadas. El hombre que creía que su dinero alimentaba y educaba a niños huérfanos, sin saber que en realidad financiaba los caprichos de una directora corrupta mientras los niños pasaban hambre. Lucía respiró hondo. Podía hacer esto. Solo tenía que servir bebidas, ofrecer snacks, mantener la cabeza baja y la boca cerrada. 1 hora y 15 minutos, nada más. Se acercó a la fila 3 con su mejor sonrisa profesional. «Buenas tardes, bienvenidos a bordo. ¿Puedo ofrecerles algo de beber antes del despegue?» La directora Amparo levantó la vista de su conversación y sus ojos grises azulados se clavaron en Lucía con la misma mirada evaluadora que había aterrorizado a generaciones de huérfanos. Agua, sin gas, a temperatura ambiente, no fría.
Cada palabra era una orden, no una petición. Por supuesto, señora. Lucía mantuvo su sonrisa. La hermana Socorro pidió lo mismo, imitando a su jefa como siempre. Don Fernando, en contraste, pidió un jugo de naranja, por favor, si no es mucha molestia, con una amabilidad que revelaba que no tenía idea de con quién viajaba. Lucía fue a buscar las bebidas. Sus manos todavía temblaban ligeramente mientras servía el agua en los vasos de plástico premium. Se obligó a respirar, a concentrarse en el presente, no en los recuerdos que amenazaban con desbordarse, no en las noches sin cena porque había contestado mal, no en las horas de rodillas en el patio porque había mirado con insolencia, no en la vez que la directora la había encerrado en el sótano durante 3 días porque había escondido pan para una niña más pequeña que lloraba de hambre. Regresó a la fila 3 con las bebidas. Se inclinó para entregar el vaso de la directora y en ese momento la manga de su blazer se deslizó hacia atrás, revelando la pulsera de misangas coloridas. Los ojos de la directora Amparo se posaron en la pulsera. Y algo cambió en su expresión. ¡Esa pulsera! Su voz se había vuelto aguda. ¿De dónde la sacaste? Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Es un recuerdo de infancia, señora. Esas pulseras. La directora se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Las hacían las niñas en el orfanato donde yo trabajo. Las vendíamos en las ferias de caridad. Lucía no dijo nada. No podía decir nada. ¿Eres huérfana? La pregunta fue formulada con el mismo tono que alguien usaría para preguntar si alguien tenía una enfermedad contagiosa. Crecí en un orfanato, sí. ¿Cuál? El silencio se extendió. Los otros pasajeros de clase ejecutiva habían comenzado a notar la tensión. Don Fernando miraba el intercambio con expresión confundida. No veo por qué eso sea relevante para el servicio de vuelo, señora. Lucía intentó mantener su profesionalismo. Te hice una pregunta. La directora Amparo se había puesto de pie, su 1,65 m de pura indignación autopercibida. ¿Cuál orfanato? Santa Clara. Las palabras salieron antes de que Lucía pudiera detenerlas. Orfanato Santa Clara. Viví ahí 18 años. La directora la miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos recorrieron el rostro de Lucía buscando algo. Reconocimiento, familiaridad. Algo que conectara a esta azafata pulcra con alguna de las cientos de niñas que habían pasado por sus manos durante 35 años. Y entonces encontró lo que buscaba. Lucía. Pronunció el nombre como quien pronuncia una maldición. Lucía Esperanza, la niña que robaba comida. Nunca robé nada. La voz de Lucía salió más firme de lo que esperaba. Compartía mi comida con los más pequeños porque usted nos mataba de hambre. El silencio en la cabina era absoluto. La directora Amparo sonrió. Era una sonrisa terrible, la sonrisa de alguien que había encontrado exactamente lo que necesitaba para sentirse poderosa. Mira dónde terminaste. Se volvió hacia don Fernando y la hermana Socorro como invitándolos a compartir la broma. La niña problemática, la rebelde, la mentirosa compulsiva. Ahora sirve bebidas en un avión. Yo no era mentirosa. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. Algo que había mantenido contenido durante 10 años. Claro que lo eras, como todas las huérfanas. Inventaban historias para llamar la atención, mentiras sobre la comida, sobre el trato, sobre los castigos. La directora se volvió hacia don Fernando con expresión de mártir. Usted no sabe lo difícil que es, don Fernando. Dedicamos nuestras vidas a estos niños y así nos pagan, con mentiras, con ingratitud. Don Fernando asintió incómodamente, claramente sin saber cómo reaccionar. Yo no mentía. La voz de Lucía temblaba ahora.
Usted nos hacía trabajar 12 horas diarias, nos negaba comida como castigo, nos encerraba en el sótano, nos pegaba cuando nadie miraba. ¡Mentiras! La directora golpeó el apoyabrazos con su mano huesuda. Eso es exactamente lo que hacían. Inventar calumnias para destruir la reputación del orfanato. Los otros pasajeros miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Algunos habían sacado sus teléfonos, aunque no estaba claro si grababan o simplemente no sabían qué hacer con las manos. Miguel, el comisario jefe, se acercó con expresión preocupada. «Señora, por favor, le pido que se calme. Estamos a punto de despegar y... No me voy a calmar». La directora se volvió hacia él con furia. «Esta mujer está difamando mi orfanato frente a testigos. Exijo que la retiren del vuelo». «Señora, eso no es posible. Lucía es una empleada ejemplar y...» «¿Ejemplar?» La directora soltó una carcajada cruel. Era la peor de todas, siempre cuestionando, siempre quejándose, siempre incitando a las otras niñas a la rebeldía. Tuvimos que disciplinarla constantemente. ¿Disciplinarla? Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Así le llama a encerrar a una niña de 10 años en un sótano oscuro durante 3 días sin comida ni agua? El silencio que siguió fue devastador. Don Fernando miró a la directora con una expresión nueva. Ya no era admiración ciega, era algo más parecido a la duda. «Amparo, ¿de qué está hablando esta joven?» «Mentiras, don Fernando, son puras mentiras». Pero había algo en la voz de la directora ahora, algo que sonaba casi como miedo. «No son mentiras». Una voz nueva cortó el aire. Todos se volvieron. Rosa Martínez, la azafata nueva, estaba de pie en el pasillo con el rostro pálido pero la mandíbula apretada. Sus manos todavía temblaban, pero había dado un paso adelante, hacia la luz, hacia la verdad. «No son mentiras», repitió, «porque yo también estuve ahí y recuerdo todo». Se subió la manga de su blazer, revelando completamente su pulsera de misangas, azul, amarillo, rojo, idéntica a la de Lucía. «Me llamo Rosa Martínez. Llegué al orfanato Santa Clara cuando tenía 4 años, y la única persona que me protegió, la única persona que compartía su comida conmigo, la única persona que me abrazaba cuando lloraba de noche». Sus ojos se encontraron con los de Lucía. «Fue Lucía, y ella me hizo esta pulsera cuando yo tenía 6 años». Lucía miró a Rosa, Rosa miró a Lucía, y 10 años de separación se desvanecieron en un instante. «¿Rosita?» El apodo salió de los labios de Lucía como una oración. «¿Mi pequeña Rosita?» Rosa asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Me dijiste que algún día saldríamos de ahí, que seríamos libres, que las pulseras eran nuestra promesa de que nos volveríamos a encontrar». Lucía cruzó el pasillo y abrazó a Rosa con la fuerza de 10 años de culpa, de preocupación, de preguntarse cada noche si la niña que había dejado atrás había sobrevivido. Y sobre el hombro de Rosa vio el rostro de la directora Amparo. Ya no había crueldad en su expresión, solo había terror, porque una víctima podía ser descartada como mentirosa, pero 2 víctimas que no se habían visto en una década, contando la misma historia, eso era mucho más difícil de ignorar. Sientes ese nudo en la garganta, esa mezcla de rabia y emoción que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estas historias de niñas que sobrevivieron lo imposible. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? México, Argentina, Colombia, España. Déjamelo en los comentarios. Quiero saber de qué rincón del mundo vienen las personas que sienten estas historias como si fueran propias. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres saber qué más va a revelar Rosa, si quieres ver cómo cae la directora que destruyó tantas infancias, dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿No estás suscrito todavía?
Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, las revelaciones que Rosa trae consigo, van a destruir todo lo que la directora construyó. El abrazo entre Lucía y Rosa duró lo que pareció una eternidad, y apenas un instante al mismo tiempo. 10 años de separación, de preguntarse si la otra estaba viva, de cargar culpas y esperanzas en silencio, todo condensado en un momento que ninguna de las dos había imaginado que llegaría. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los rostros bañados en lágrimas, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que habían olvidado que existía. Reconocimiento, pertenencia, familia. Pensé que nunca te volvería a ver, susurró Lucía, sus manos todavía sosteniendo los hombros de Rosa como si temiera que desapareciera. Yo también. Rosa sonrió entre las lágrimas. Cada vez que veía un avión en el cielo, pensaba en ti. No sé por qué, solo sentía que algún día estarías arriba, volando lejos de todo. Señoras. La voz de Miguel cortó el momento con gentileza pero firmeza. Entiendo que esto es importante, pero necesitamos prepararnos para el despegue. Los pasajeros pueden esperar. La voz vino del asiento 5A, donde una mujer de unos 35 años, con cabello corto castaño y lentes modernos, se había puesto de pie. Llevaba ropa práctica, una libreta en una mano y algo que parecía una grabadora digital en la otra. Creo que lo que está pasando aquí es más importante que cualquier horario de vuelo. La directora Amparo giró hacia ella con ojos entrecerrados. ¿Y usted quién es para decidir eso? Daniela Torres. La mujer mostró una credencial. Periodista investigativa de El Universal. Y llevo 6 meses investigando irregularidades financieras y denuncias de maltrato en el orfanato Santa Clara. El color desapareció del rostro de la directora Amparo. Eso es acoso. Voy a llamar a mis abogados. Puede llamar a quien quiera, señora. Daniela caminó hacia el pasillo central con la confianza de alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Pero antes de que lo haga, creo que don Fernando merece escuchar algunas cosas sobre el destino de sus donaciones. Don Fernando, el empresario benefactor, se había mantenido en silencio durante todo el intercambio, su expresión transformándose lentamente de confusión a preocupación. Ahora miraba a la directora Amparo con ojos nuevos. Amparo, ¿de qué está hablando esta periodista? Mentiras, todos son mentiras. La directora se había levantado de su asiento, su cuerpo rígido temblando de furia o de miedo. Es una conspiración para destruir mi reputación. 35 años dedicados a los niños más vulnerables, y así me pagan. ¿Dedicados? Rosa dio un paso hacia adelante, su voz ganando fuerza. ¿Le llama dedicación a lo que nos hacía? Rosita, no tienes que... Lucía intentó protegerla, el instinto de hermana mayor activándose automáticamente. Sí tengo, Lucía. Tú te fuiste cuando yo tenía 8 años. No sabes lo que pasó después. Rosa se volvió hacia los pasajeros, hacia don Fernando, hacia la periodista que grababa cada palabra. Cuando Lucía se fue, perdí a la única persona que me protegía, y la directora... Su voz se quebró por un momento. Respiró hondo y continuó. La directora me castigó por llorar. Dijo que Lucía era una mala influencia y que yo tenía que aprender a ser agradecida. Me hizo limpiar los baños con un cepillo de dientes durante un mes. Cuando terminaba, me hacía empezar otra vez porque nunca estaba lo suficientemente limpio. Disciplina. La directora escupió la palabra. Eso se llama disciplina, algo que los niños de hoy no conocen. ¡Disciplina! Rosa soltó una carcajada amarga. ¿Y qué era cuando nos quitaba la comida? Cuando nos encerraba en el cuarto oscuro del sótano.
cuando nos pegaba con la regla de madera en las palmas de las manos hasta que sangraban. Exageraciones de una niña resentida. Tengo las cicatrices, directora. Rosa se subió la manga izquierda hasta el codo, revelando una serie de marcas blancas en su antebrazo. Y no soy la única. Don Fernando se había puesto de pie, su rostro ceniza. Amparo, ¿qué significa esto? Nada, son mentiras. Pero la voz de la directora ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Daniela, la periodista, intervino con calma profesional. Don Fernando, durante los últimos 6 meses he entrevistado a 43 personas que crecieron en el orfanato Santa Clara. 43 testimonios independientes que describen exactamente lo mismo. Trabajo infantil forzado, castigos físicos, privación de alimentos, aislamiento prolongado y... Hizo una pausa significativa. Desvío sistemático de fondos donados. Eso es imposible. Don Fernando negaba con la cabeza. Yo personalmente he visitado el orfanato docenas de veces. Los niños siempre parecían felices, bien alimentados, porque nos obligaban a actuar. Lucía habló, su voz firme ahora que Rosa había abierto la puerta. Cada vez que venía un donante, nos bañaban, nos ponían ropa limpia, nos daban comida decente, nos hacían ensayar qué decir, cómo sonreír, cómo agradecer. Y si alguno de nosotros decía algo fuera del guión, no terminó la frase, no hacía falta. Mis donaciones. Don Fernando se dejó caer en su asiento, el peso de la revelación aplastándolo. 20 años, millones de pesos. ¿A dónde fue ese dinero? Daniela sacó una carpeta de su bolso. Tengo aquí copias de documentos financieros obtenidos mediante solicitudes de transparencia y filtraciones de exempleados. Los números son reveladores. Comenzó a leer en voz alta, su tono profesional pero implacable. En los últimos 10 años, el orfanato Santa Clara ha recibido aproximadamente 45 millones de pesos en donaciones privadas y subsidios gubernamentales. De esos 45 millones, menos de 12 fueron destinados a gastos operativos documentables, comida, ropa, educación, mantenimiento. ¿Y el resto? Don Fernando preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Transferencias a cuentas personales de la directora Amparo Villarreal de Mendoza, propiedades a su nombre en Guadalajara, Puerto Vallarta y San Miguel de Allende. Un automóvil de lujo registrado a nombre de su sobrino, viajes internacionales clasificados como conferencias educativas, pero que coinciden sospechosamente con temporadas vacacionales en Europa. La directora Amparo había retrocedido hasta chocar con la pared de la cabina. Su rostro había pasado del rojo de la furia al gris del pánico. Esos documentos son falsos, fabricados por mis enemigos. Son documentos públicos, señora. Daniela no mostró ninguna emoción. Cualquier persona puede verificarlos. La hermana Socorro, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se había encogido en su asiento como si quisiera desaparecer. Su rostro mostraba la expresión de alguien cuyo mundo se derrumbaba. Socorro. La directora se volvió hacia su cómplice con ojos demandantes. Diles que son mentiras. Tú has estado conmigo 30 años. Diles cómo tratamos a los niños. La hermana Socorro no levantó la vista. ¡Socorro! La voz de la directora se volvió amenazante. Te estoy hablando. Lentamente, la mujer rechoncha levantó la cabeza. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de algo más profundo. Vergüenza. No puedo más, Amparo. Su voz era apenas un susurro. 30 años guardando silencio. 30 años fingiendo que no veía. 30 años. Se detuvo, su cuerpo sacudido por sollozos. 30 años siendo su cómplice. ¡Socorro! La directora avanzó hacia ella con la mano levantada, el gesto instintivo de alguien acostumbrada a imponer silencio mediante la fuerza.
pero Miguel, el comisario jefe, se interpuso. Señora, le advierto que cualquier acto de violencia en este avión resultará en su detención inmediata al aterrizar. La directora bajó la mano, pero sus ojos prometían venganza. La hermana Socorro, protegida ahora por la presencia del comisario, continuó hablando. Las palabras salían de ella como un río contenido durante demasiado tiempo. Yo los veía, a los niños. Los veía llorar de hambre mientras ella comía pollo rostizado en su oficina. Los veía temblar de frío en invierno mientras ella encendía la calefacción solo en sus habitaciones. Los veía trabajar hasta que les sangraban las manos mientras ella contaba el dinero de las donaciones. Se volvió hacia don Fernando, su rostro descompuesto por el arrepentimiento. Y nunca dije nada, don Fernando, porque tenía miedo, porque era cómplice, porque soy tan culpable como ella. El silencio en la cabina era absoluto. Los otros pasajeros miraban la escena con expresiones de horror, algunos con lágrimas en los ojos, todos conscientes de que estaban presenciando algo que iba más allá de un simple conflicto en un vuelo. Estaban presenciando la caída de un monstruo. Rosa dio un paso hacia adelante, su voz temblando pero decidida. Hay algo más que deben saber. Todos se volvieron hacia ella. Cuando salí del orfanato hace 2 años, me llevé algo que la directora no sabe que tengo. Sacó su teléfono y buscó en sus archivos. Durante mi último año ahí, empecé a grabar, en secreto, con un teléfono viejo que encontré en la basura y logré reparar. La directora Amparo palideció aún más, si eso era posible. Tengo horas de grabaciones. De ella gritándole a los niños, de ella negándoles comida, de ella... Rosa tuvo que detenerse, las palabras atascándose en su garganta. De ella encerrando a una niña de 5 años en el sótano porque mojó la cama. Esas grabaciones son ilegales. La directora encontró un último recurso de indignación. Fueron obtenidas sin consentimiento. No pueden usarse en ningún tribunal. Quizás no en un tribunal. Daniela sonrió por primera vez, una sonrisa que no tenía nada de alegre. Pero sí en un periódico, y en televisión, y en redes sociales. La opinión pública no necesita las mismas reglas de evidencia que un juez. Don Fernando se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Amparo. Su voz era la de un hombre que acababa de descubrir que todo en lo que había creído era una mentira. 20 años. 20 años creyendo que mi dinero ayudaba a niños. Y tú... No terminó la frase. En cambio, se volvió hacia Lucía y Rosa. ¿Cuántos? ¿Cuántos niños pasaron por ese infierno? Lucía miró a Rosa. Rosa miró a Lucía. Ambas habían hecho ese cálculo en sus mentes muchas veces. En los 18 años que yo estuve ahí, dijo Lucía lentamente, calculo que pasaron al menos 300 niños. Y en los 20 años que yo estuve, agregó Rosa, al menos otros 200. 500 niños. Don Fernando se llevó las manos a la cara. 500 niños sufriendo mientras yo firmaba cheques y me sentía un buen samaritano. Usted no sabía. Lucía, a pesar de todo, sintió compasión por el hombre. Ella era experta en esconder la verdad. Debí haber sabido. Debí haber investigado más. Debí haber hablado con los niños a solas, sin ella presente. Don Fernando bajó las manos, revelando un rostro envejecido 10 años en 10 minutos. Pero era más fácil creer, más cómodo. Se volvió hacia la directora Amparo con una expresión que combinaba desprecio y determinación. Mañana a primera hora mis abogados van a contactar a las autoridades. Voy a presentar una denuncia formal por fraude, malversación de fondos y cualquier otro cargo que proceda.
y voy a asegurarme personalmente de que cada peso que robaste sea recuperado y destinado a compensar a tus víctimas. No puedes probar nada. La directora intentó un último gesto de desafío, pero su voz sonaba hueca. Señora Villarreal. Daniela levantó su teléfono, donde claramente había estado grabando todo. Acabo de obtener confesiones de su cómplice de 30 años, evidencia de grabaciones secretas de abusos y la promesa de cooperación de uno de sus principales donantes. Mi artículo sale mañana por la mañana. Y créame, después de que se publique, habrá una fila de exniños de su orfanato esperando para testificar. La directora Amparo miró a su alrededor, a la hermana Socorro, que evitaba su mirada, a don Fernando, que la miraba con asco, a los pasajeros que la miraban con horror, a Lucía y Rosa, las dos niñas que había intentado destruir y que ahora se erguían frente a ella, sobrevivientes, victoriosas. Y por primera vez en 35 años, la mujer que había aterrorizado a generaciones de huérfanos no supo qué decir. El avión todavía no había despegado, pero la caída de la directora Amparo Villarreal de Mendoza ya había comenzado. ¿Sientes ese nudo en la garganta? Esa mezcla de rabia y esperanza que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estos momentos donde la verdad finalmente sale a la luz. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Conoces a alguien que haya sufrido en instituciones que deberían proteger? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de esta mujer que destruyó tantas infancias, dale like ahora. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita. Porque lo que viene en el final, el momento en que la justicia finalmente llega, te prometo que no lo vas a olvidar. El capitán anunció por el intercomunicador que el vuelo 847 finalmente estaba autorizado para despegar. Habían pasado 45 minutos desde que los pasajeros abordaron, un retraso que la torre de control atribuyó a circunstancias operativas, pero que todos a bordo sabían que se debía a algo mucho más significativo. Miguel, el comisario jefe, había tomado una decisión inusual. Después de consultar brevemente con el capitán y con la base de operaciones en tierra, había permitido que la confrontación continuara. Hay momentos, le había dicho al capitán por el intercomunicador de cabina, en que la humanidad es más importante que el horario. El capitán, un hombre de 50 y tantos años con 3 hijas propias, había estado de acuerdo. Ahora, mientras el avión rodaba hacia la pista de despegue, la directora Amparo Villarreal de Mendoza permanecía hundida en su asiento, su postura de autoridad completamente desmoronada. La hermana Socorro sollozaba silenciosamente a su lado, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Y don Fernando Ruiz, el empresario que había creído durante 20 años que su dinero salvaba niños, miraba por la ventanilla con la expresión vacía de un hombre cuyo mundo había sido destruido y reconstruido en menos de una hora. Lucía y Rosa estaban sentadas juntas ahora, en asientos que otros pasajeros habían cedido voluntariamente para que pudieran estar cerca. Sus manos estaban entrelazadas, las pulseras de mizangas azul, amarillo y rojo, tocándose por primera vez en 10 años. ¿Qué pasó contigo después de que me fui?, Lucía preguntó en voz baja mientras el avión aceleraba por la pista. Rosa miró sus manos unidas antes de responder. Los primeros 2 años fueron los peores. Sin ti ahí para protegerme, ella se enfocó en mí. Decía que yo era igualita a ti, rebelde, malagradecida. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Lo decía como insulto. Yo lo tomaba como el mejor cumplido del mundo. El avión despegó,
presionándolas suavemente contra sus asientos, mientras la Ciudad de México se hacía pequeña bajo las nubes. «Aprendí a sobrevivir», continuó Rosa, «a hacerme invisible cuando ella estaba de mal humor, a esconder comida en lugares donde no buscaba, a fingir que sus palabras no me afectaban aunque por dentro me estuviera rompiendo. Rosa, lo siento tanto». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. «No debí haberte dejado. Debí haber encontrado una manera de...» «No». Rosa apretó su mano con fuerza. «No te atrevas a culparte. Tenías 18 años. No tenías a dónde ir. No tenías dinero. No tenías familia. Hiciste lo único que podías hacer, sobrevivir. Y al hacerlo me diste esperanza. Cada vez que quería rendirme, pensaba en ti. Pensaba... Si Lucía salió, yo también puedo». El avión atravesó las nubes y emergió a un cielo azul infinito. La luz del sol de la tarde bañó la cabina en tonos dorados. «¿Cómo terminaste siendo azafata?», Lucía preguntó. «Por ti». Rosa sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Cuando salí del orfanato a los 18, busqué trabajos que me permitieran viajar. Quería ver el mundo, sí, pero sobre todo quería encontrarte. Sabía que habías querido ser azafata desde que eras niña. Te escuché decirlo una vez, cuando creías que nadie te oía. Dijiste que querías volar tan alto que nunca nadie pudiera alcanzarte para hacerte daño». Lucía recordaba ese momento. Tenía 15 años y estaba limpiando la ventana de la oficina de la directora. Había visto un avión cruzar el cielo y había susurrado ese deseo al universo, sin saber que una niña de 7 años la escuchaba desde el pasillo. «Así que estudié». Rosa continuó. «Trabajé de día, estudié de noche, ahorré cada peso. Cuando vi la convocatoria de esta aerolínea, supe que era una señal. Y cuando me aceptaron pensé, ahora solo tengo que volar suficientes rutas hasta que nuestros caminos se crucen». Y se cruzaron, y se cruzaron. Rosa la miró con ojos brillantes. «El día que me asignaron este vuelo y vi tu nombre en la lista de tripulación, casi me desmayo. No estaba segura de que fueras tú. Habían pasado 10 años, pero algo dentro de mí sabía. La pulsera. La pulsera». Rosa levantó su muñeca. «Nunca me la quité, ni un solo día. Era mi conexión contigo, mi promesa de que algún día te encontraría». Daniela, la periodista, se acercó a ellas con una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina emoción. «Perdonen que interrumpa, pero necesito que sepan algo». Se sentó en el apoyabrazos del asiento del pasillo. «Mi investigación no comenzó por casualidad. Hace 6 meses recibí un mensaje anónimo con documentos financieros del orfanato. El mensaje solo decía, alguien tiene que saber la verdad, por todos los niños que no pudieron contarla». Lucía y Rosa intercambiaron una mirada. «¿Quién lo envió?», preguntó Lucía. «No lo sé. El remitente usó una cuenta desechable, pero los documentos eran reales, verificables, devastadores, y vinieron acompañados de una lista de nombres. Nombres de niños que habían pasado por el orfanato entre 1990 y 2020. 147 nombres. Daniela sacó su teléfono y mostró la lista. «He logrado contactar a 43 de ellos. 43 testimonios que corroboran todo lo que ustedes han dicho hoy. Castigos físicos, trabajo forzado, privación de alimentos, aislamiento y algo más que no habían mencionado todavía». Se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran. «Varios de ellos reportan que la directora vendía a los niños más pequeños y sanos a familias que pagaban por adopciones aceleradas, adopciones que nunca pasaron por los canales legales, niños que simplemente desaparecían de un día para otro y de los que nunca más se supo». El horror de la revelación cayó sobre Lucía como un golpe físico. «Los bebés». Su voz era apenas un susurro.
Siempre llegaban bebés al orfanato, pero muy pocos de ellos crecían ahí. Nos decían que habían sido adoptados legalmente. Algunos probablemente sí, pero mis fuentes sugieren que al menos 50 niños fueron vendidos ilegalmente durante los últimos 30 años, por sumas que iban de 50.000 a 200.000 pesos, dependiendo de la edad y la salud del niño. Rosa se llevó la mano a la boca. Había una niña, se llamaba Esperanza. Tenía 3 años cuando llegué. Era hermosa, sana, siempre sonriendo. Un día simplemente no estaba. La directora dijo que la habían adoptado una familia de Estados Unidos, pero nunca vi ningún papel, ningún proceso. Simplemente desapareció. Daniela asintió con expresión sombría. Ese es uno de los casos que estoy investigando. Y no es el único. El avión había alcanzado su altitud de crucero. Las señales de cinturón se apagaron, pero nadie se movió. La gravedad de lo que estaban escuchando los mantenía clavados en sus asientos. Don Fernando, que había escuchado todo desde su asiento, se puso de pie y caminó hacia donde estaban Lucía, Rosa y Daniela. Su rostro estaba ceniciento, pero había una nueva resolución en sus ojos. Señorita Torres. Su voz era firme ahora, la voz de un hombre de negocios que había tomado una decisión. Quiero ayudar, no solo con la denuncia legal. Quiero financiar la investigación completa. Quiero que cada peso que esa mujer robó sea rastreado. Quiero que cada niño que vendió sea encontrado. Y quiero que cada víctima de ese orfanato reciba la compensación y el apoyo que merece. Daniela lo miró evaluadoramente. Eso podría costar millones. He gastado millones en esa mujer durante 20 años. Es hora de que mi dinero realmente ayude a alguien. Se volvió hacia Lucía y Rosa. Sé que ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que sufrieron, pero quiero crear una fundación real, transparente, con supervisión independiente, para ayudar a niños huérfanos, para asegurarme de que lo que les pasó a ustedes nunca le pase a nadie más. ¿Y cómo sabemos que será diferente? La pregunta de Lucía era legítima. Había aprendido a desconfiar de las promesas de adultos poderosos. No lo saben. Don Fernando aceptó la verdad. Pero pueden supervisarlo. Ustedes dos. Quiero que sean parte del consejo directivo, que tengan voz y voto en cada decisión, que puedan entrar a cualquier instalación sin aviso previo, que puedan hablar con cualquier niño a solas. Lucía miró a Rosa. Rosa miró a Lucía. Una conversación silenciosa pasó entre ellas, el tipo de comunicación que solo tienen las personas que han compartido experiencias que nadie más puede entender. Lo pensaremos. Lucía finalmente respondió, pero primero hay algo que debemos hacer. Se puso de pie y caminó hacia donde la directora Amparo permanecía encogida en su asiento. La mujer que había sido su pesadilla durante 18 años la miró con ojos que habían perdido toda su crueldad. Solo quedaba miedo. «Vienes a regodearte». La voz de la directora era apenas un susurro ronco. «¿A disfrutar mi caída?» Lucía la observó durante un largo momento. Esta mujer le había robado su infancia, le había enseñado que el mundo era cruel, que el amor no existía, que las personas buenas solo existían en los cuentos. Le había dejado cicatrices que ningún tiempo podría borrar completamente, pero también le había enseñado algo más, aunque no era su intención. Le había enseñado a sobrevivir. No vine a regodearme. Lucía se arrodilló junto al asiento de la directora, poniéndose a su nivel. Vine a decirle algo que he querido decirle durante 10 años. La directora se encogió, esperando un golpe, un insulto, una venganza. Gracias. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un lago quieto. ¿Gracias? La directora la miró sin comprender. Gracias por no romperme.
Lucía habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Usted hizo todo lo posible por destruirme, por hacerme creer que no valía nada, por convencerme de que nadie me querría nunca. Pero no lo logró. Se tocó el pecho, donde su corazón latía con la fuerza de una superviviente. Todo lo que hizo, todos los castigos, todas las humillaciones, todas las noches de hambre y frío y soledad, me hicieron más fuerte. Me enseñaron que podía soportar cualquier cosa. Me demostraron que mi valor no dependía de lo que usted pensara de mí. Rosa se había unido a ella, de pie junto a su hermana de misangas, y nos dio algo más. Rosa habló ahora. Nos dio la una a la otra, porque en ese infierno que usted creó, las niñas aprendimos a cuidarnos entre nosotras, a compartir lo poco que teníamos, a ser familia cuando usted nos negaba todo lo demás. Lucía se puso de pie, mirando a la directora desde arriba por primera vez en su vida. Usted va a ir a la cárcel, va a perder todo lo que robó. Su nombre va a ser sinónimo de maldad durante generaciones, y cuando muera, nadie la va a llorar. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero nosotras, las niñas que usted despreció, las niñas que usted castigó, las niñas que usted trató de destruir, nosotras vamos a vivir, vamos a amar, vamos a formar familias, vamos a tener carreras, sueños, logros, y cada vez que una de nosotras haga algo bueno en el mundo, será una victoria contra todo lo que usted representa. El avión comenzó su descenso hacia Guadalajara. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver las luces de la ciudad encendiéndose en el crepúsculo. La directora Amparo no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Su silencio era la única confesión que quedaba. Cuando el avión aterrizó, había una comitiva esperando en la pista. Don Fernando había hecho llamadas durante el vuelo. Daniela había contactado a sus editores, y alguien, probablemente uno de los pasajeros que había grabado todo con su teléfono, había compartido fragmentos del video en redes sociales. El hashtag Shaki Justicia para los Huérfanos ya era tendencia nacional. Había periodistas, había cámaras, y había 2 oficiales de la Fiscalía General del Estado esperando con expresiones serias y una orden de detención preventiva por sospecha de fraude, malversación de fondos y tráfico de menores. Cuando la directora Amparo bajó las escaleras del avión, escoltada por los oficiales, los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Ella mantuvo la cabeza baja, negándose a mirar a nadie, su tailleur gris ahora arrugado y su cruz de plata torcida sobre su pecho. La hermana Socorro fue detenida también, como cómplice de 30 años de crímenes. Lloraba mientras los oficiales la guiaban, murmurando oraciones que nadie escuchaba. Lucía y Rosa bajaron del avión juntas, sus manos todavía entrelazadas. Los periodistas se abalanzaron sobre ellas, micrófonos y cámaras, compitiendo por su atención. ¿Pueden contarnos su historia? ¿Cuántos años estuvieron en ese orfanato? ¿Qué sienten al ver a la directora arrestada? Rosa miró a Lucía. Lucía asintió. Siento paz. La voz de Lucía era clara, firme, la voz de una mujer que había dejado de esconderse. No felicidad, no satisfacción, no venganza. Paz, porque durante años cargué esta historia como un secreto vergonzoso, como si lo que me hicieron fuera culpa mía. Hoy, finalmente, puedo dejarla ir. Rosa agregó, y quiero que todos los niños que siguen en orfanatos, en hogares de acogida, en situaciones donde los adultos que deberían protegerlos los lastiman, quiero que sepan que no están solos, que su sufrimiento importa, que alguien los cree y que pueden sobrevivir. Detrás de ellas, los oficiales metían a la directora Amparo en una patrulla.
La mujer que había aterrorizado a 500 niños durante 35 años miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y lo que vio ahí fue algo que nunca había esperado de una de sus niñas problemáticas: compasión. Porque Lucía entendía algo que la directora nunca entendería: que el odio es una cárcel más pequeña que cualquier celda de piedra, y ella se negaba a vivir ahí. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie había imaginado posibles. El reportaje de Daniela Torres fue publicado al día siguiente del arresto y desató un terremoto mediático. Durante semanas, los periódicos y noticieros no hablaron de otra cosa. Exalumnos del orfanato aparecieron de todas partes del país, algunos de otros países, para compartir sus historias. 147 testimonios se convirtieron en 312. La investigación reveló lo que todos temían, pero nadie quería creer. Al menos 63 niños habían sido vendidos ilegalmente durante los 35 años de dirección de Amparo Villarreal. Gracias al trabajo de investigadores internacionales y la presión mediática, 41 de ellos fueron localizados. Muchos habían crecido con familias amorosas que no sabían que sus adopciones eran ilegales. Otros habían tenido destinos menos afortunados. El juicio de la directora Amparo duró 8 meses. El peso de la evidencia era aplastante. Testimonios, documentos financieros, grabaciones, registros de propiedades, rastros de transferencias bancarias. La hermana Socorro testificó ampliamente a cambio de una sentencia reducida, revelando detalles que hicieron llorar incluso a los reporteros más curtidos. La sentencia: 42 años de prisión por múltiples cargos de fraude, malversación de fondos, explotación de menores y tráfico de personas. A sus 62 años, la directora Amparo Villarreal de Mendoza moriría en prisión. Don Fernando Ruiz cumplió su promesa. La Fundación Alas de Esperanza fue creada 6 meses después del arresto, con Lucía y Rosa como miembros permanentes del Consejo Directivo. El primer proyecto de la Fundación fue una investigación exhaustiva de todos los orfanatos del país, seguida de un programa de apoyo para jóvenes que envejecían fuera del sistema de adopción. Daniela Torres ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Pero más importante que cualquier premio, su trabajo inspiró una reforma a la Ley de Protección de Menores en Instituciones de Acogida. La Ley Lucía y Rosa, como fue conocida coloquialmente, estableció supervisión independiente obligatoria, líneas de denuncia anónima para los niños y penas más severas para quienes abusaran de menores bajo su cuidado. Y Lucía y Rosa siguieron volando. No porque necesitaran el trabajo, la Fundación les había ofrecido posiciones de tiempo completo. Pero ambas habían descubierto que amaban volar. Amaban el cielo infinito sobre las nubes, donde nadie podía alcanzarlas para hacerles daño. Amaban la sensación de libertad que venía con cada despegue. Y amaban, sobre todo, la oportunidad de hacer que otros se sintieran cuidados, bienvenidos, vistos. Un año después del vuelo que cambió todo, Lucía y Rosa trabajaron juntas en el vuelo inaugural de una nueva ruta, Ciudad de México a Oaxaca. Mientras preparaban la cabina antes del abordaje, Rosa encontró algo en uno de los compartimientos superiores. Una pulsera de misangas, azul, amarillo, rojo, claramente nueva, los colores todavía brillantes, sin el desgaste del tiempo. Junto a ella, una nota escrita con la caligrafía cuidadosa de un niño. Para Lucía y Rosa: gracias por ser valientes. Ahora yo también quiero ser azafata cuando sea grande. Con amor, María, 8 años, orfanato Nuevo Amanecer. Lucía miró a Rosa. Rosa miró a Lucía.
Y por primera vez, desde que podían recordar, ambas lloraron lágrimas que no tenían nada de dolor. Solo gratitud, solo esperanza, solo amor. Porque habían aprendido, después de todo, que las familias no siempre comparten sangre. A veces comparten pulseras de misangas hechas con manos de niña en un sótano oscuro. A veces comparten cicatrices que el mundo no puede ver. Y a veces, si tienes suficiente suerte y suficiente coraje, comparten un cielo infinito donde volar libres, juntas, para siempre. ¿Lloraste? ¿Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar? A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la tristeza y finalmente la paz de ver triunfar a Lucía y Rosa, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Lucía y Rosa hasta el final. Gracias por recordar que las familias se crean con amor, no con sangre. Y gracias por creer que incluso en los lugares más oscuros siempre puede nacer una luz. Nos vemos en el próximo video.